porque dentro del movimiento de mujeres también tenemos muchísimas diferencias políticas, lo reconocemos así, lo dialogamos, unas veces coincidimos, otras no. Buenas tardes, nos encontramos en Contraportada, en un espacio dedicado a las voces de mujeres diversas, en el espacio denominado Contrapatriarcado. Hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos a Franci Franco, ella es socióloga de profesión de la Universidad Nacional Santanderiana, magíster, activista del movimiento de mujeres, se identifica como una mujer políticamente de izquierda, actualmente hace parte de la REDEC, de Docentes para la Equidad y de Mujeres por la Paz. Es consejera nacional en representación de las mujeres en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, CNPRC. Entonces, Franci, bienvenida. Hola Andrea, buenas tardes para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que sea un espacio en el que podamos compartir la experiencia, las opiniones y seguir juntándonos, ¿no? Que es tan importante en estos momentos. Muchas gracias, Franci, por aceptar nuestra invitación. Entonces, queremos iniciar, pues, teniendo en cuenta que este es un espacio creado para que las voces de la mujer tengan la fuerza que deben tener en esta sociedad. Te quiero preguntar, pues, ¿qué es la REDEC? Que nos cuentes un poco qué se hace desde este espacio, cuál es su naturaleza, su objetivo, desde cuándo haces parte y qué nos puedes contar de este escenario en el que participas. Bueno, Andrea, te cuento que la Red de Docentes para la Equidad de Género es una iniciativa de las maestras del distrito que por muchos años han tratado de transformar la educación y resituar el lugar de las mujeres pues en la vida de la escuela, ¿no? Somos más del 70% en las escuelas, las maestras. También tenemos una población estudiantil de niñas, de jóvenes mujeres, y sin embargo, pues nuestras escuelas siguen siendo absolutamente patriarcales, sexistas, y digamos que en esa vía surge la REDEC, ¿no? La red es un lugar, un escenario de encuentro de muchos activismos de las maestras a lo largo de décadas, desde el sindicalismo, las mujeres que se pensaron este espacio han estado trabajando y nos han heredado esa lucha, la hemos recogido y pues yo me vinculé a la red desde el 2013, realmente cuando la red se formalizó, porque digamos que es una articulación que se venía gestando con el tiempo, pero que desde el 2013, digamos, tomó un cuerpo más concreto. Y pues yo en ese momento era asesora de una dirección local de educación precisamente para transversalizar la perspectiva de género en el proceso de orientación de las escuelas, ¿no? Y pues allí empecé a encontrarme con maestras eh, que hacían parte de esta lucha por construir escuelas libres de sexismo y que estaban comprometidas efectivamente con que se gestionara una reflexión sobre la pedagogía teniendo en cuenta la invisibilización histórica de las mujeres, ¿no? Porque hemos habitado los espacios, hemos tomado las palabras, pero seguimos siendo desconocidas o no reconocidas más bien en la sociedad desde una perspectiva diferente al patriarcado. Entonces, en el 2013, la red se va consolidando y terminamos convirtiéndonos en un espacio que, según la resolución de la Secretaría, somos un espacio consultivo para la transversalización de la política pública de mujeres
en el escenario escolar. Con esa idea construimos un plan de transversalización para la equidad de género en las escuelas, un plan de 10 años. Precisamente el año pasado se cumplió, digamos, como la primera corte de ese plan, está en proceso de actualización, pero pues evidentemente esas son luchas que desarrolla la REDEC, dado que pues las diferentes administraciones asumen la implementación de las políticas públicas un poco desde la lógica política que cada una de las administraciones tiene. Si se quiere, digamos que en las últimas 3 o 4 administraciones hemos tenido, digamos, obviamente niveles diferenciados de posibilidad de desarrollar el trabajo que hace la REDEC. La REDEC entonces, digamos que tiene un espacio de interlocución institucional dado su carácter consultivo, pero ese carácter consultivo se puede desarrollar en la medida que los gobiernos entiendan el asunto del que estamos hablando. Pero por el otro lado, nosotras nos mantenemos constantemente tratando de hacer un ejercicio de articulación entre nosotras. Obviamente la pandemia tuvo un impacto muy fuerte en la dinámica que veníamos desarrollando. Cada una de las maestras y de los maestros que se han hecho parte de la REDEC tienen iniciativas en la escuela, de aula, institucionales algunas, pues para tratar de transformar esa realidad que oprime a las mujeres, a las niñas en las escuelas, porque seguimos manteniendo lenguajes machistas, sexistas, reproducción de estereotipos de género, etcétera, etcétera. Entonces, la red ha estado, digamos, caminando y compartiendo experiencias entre pares académicos que somos y pensándonos cuál es nuestra experiencia en la escuela, cómo vamos haciendo esos pequeños trabajos para ir transformando esa escuela patriarcal que todavía es absolutamente vigente pese a los avances que hemos tenido las mujeres en algunas luchas y en el posicionamiento de algunos debates. Entonces, en esa perspectiva, la red hace cosas muy básicas, digamos, de iniciativas de semilleros estudiantiles, conmemoraciones, visibilización de las agendas de las mujeres en el escenario escolar. Eso es, Andrea, como a grosso modo lo que hacemos en la REDEC. Construimos un plan de trabajo anual, intentamos implementarlo, hemos tratado de sistematizar nuestra propia experiencia y en ese proceso, pues el año pasado conmemoramos formalmente 10 años, digamos, de existencia formal de la REDEC. Y además de ello, pues obviamente seguimos haciendo un esfuerzo, porque esto es un ejercicio de una decisión política de maestras que actuamos en el escenario en Bogotá y pues a veces intentamos interlocutarlo o compartirlo con otras experiencias. En la última etapa hemos estado como tratando de hacer diálogos también con algunas experiencias latinoamericanas que también están, digamos, interesadas en construir esta perspectiva de unas escuelas no sexistas y que reconozcan a las mujeres. Eso es, Andreita. Bueno, muchas gracias, Franci. Pues realmente yo creo que las personas que te estamos escuchando tenemos muchas preguntas. No sabía del trabajo, me parece, digamos, muy valioso, muy importante y me parece muy bueno que podamos reconocer este trabajo que vienen haciendo. Me surge una pregunta y es si esta red es solamente del distrito o ustedes han intentado contactar como a otras mujeres a nivel nacional. En algún momento intentamos, digamos, ponernos en contacto porque, digamos, sí hay muchas maestras y más en la medida en que se ha ido consolidando el movimiento de mujeres, que se han ido difundiendo un poco más las diferentes perspectivas feministas, nos hemos encontrado con maestras que evidentemente están haciendo grandes esfuerzos, tanto en el plano de la educación básica secundaria como en el plano de la educación universitaria.
Entonces, digamos, en algún momento, pues tuvimos la oportunidad de conversar con algunas maestras de las universidades públicas. En algún momento también pasó que teníamos una compañera que trabajaba acá en el distrito, ella era de Antioquia, se fue a Antioquia, quiso compartir la experiencia, pero bueno, en cada región hay sus propias barreras culturales porque desafortunadamente hay una actitud en la que hay más prevención que interés en comprender. Entonces se generan, digamos, a veces discursos de choque, de prevención, pero no hay conocimiento. Entonces nosotros cada vez que nos invitan, pues intentamos compartir la experiencia. También tenemos, digamos, editado un texto en el que tratamos de reflexionar un poco este tránsito que hemos estado haciendo. Y digamos que ese ejercicio fue pues muy interesante porque pienso que todas las experiencias en la escuela y en la vida tienen que ser reflexionadas tanto a título individual como Yes. colectivo, ¿cierto? Sí, Porque pues uno no pretendemos tener, digamos, como una perspectiva adanista, ¿no? Que el mundo comienza con nosotras, evidentemente. sí, claro. Esto es un ejercicio que nos han dejado las maestras que han luchado muchas veces en silencio e invisibilizadas, ¿no? Y Sí, pues sí. en la medida que logramos contactar con algunas mujeres, pues compartimos la experiencia. A veces hemos querido que sea como un poco más cercana, pero pues hay realidades materiales concretas que lo impiden. Perdóname, pero por ahora, digamos, la experiencia se desarrolla acá en el distrito, ¿verdad? Acá en Bogotá. Sí, se Sí, desarrolla en que la el... conformación es acá en Bogotá. Ojalá hay muchas mujeres y muchas maestras que nos pudieran escuchar y que estén interesadas. Yo creo que más adelante vamos como a tratar de dejar como más información sobre esta red, porque seguramente pues habrá mujeres que estén interesadas en hacerle seguimiento. Bueno, vamos a continuar con la segunda pregunta y es ¿cómo inicias el camino del feminismo? ¿Cuál es tu interés en este espacio? ¿Qué te hace llegar a este escenario? ¿Cómo, digamos, qué te lleva a estar en el lugar que te encuentras? Sí, pues mira que digamos, los tránsitos digamos, empezar a construir una identidad con esta perspectiva epistémica, política, ¿cierto? De los feminismos, que son múltiples, que son variados. Digamos que es un poco como en la vida, ¿no? Hay momentos de reflexión y hay momentos en que esa reflexión la lleva a una a cuestionarse a sí misma, ¿no? De su propia experiencia vital. Y creo que la relación con los feminismos tiene que ver con eso, ¿cierto? De cómo me voy encontrando a mí misma y a las mujeres con las que he compartido la vida, mi madre, mis hermanas, las amigas, las experiencias propias, ¿no? Y empezar a comprender, digamos, que hay discursos generalizantes que no reconocen la experiencia vital de las mujeres, la experiencia diferencial de vivir en sociedades patriarcales, intentar comprender qué es eso del patriarcado, qué significa vivir bajo un sistema ideológico, político, económico, que se estructura en la idea de la dominación y esa dominación es masculina, aun cuando en el mundo de lo masculino pues habita el oprimido también, ¿cierto? Entonces, en esa vía tuve en algún momento encuentros con mujeres eh, que me fueron como presentando ya en términos pedagógicos, en términos políticos sobre todo, que había necesidad de salirnos, digamos, de lo que estaba simplemente naturalizado en el escenario político, en el escenario de la vida cotidiana, y entonces me encuentro con diversas posturas feministas en las mujeres con las que compartía, ¿no? Me encontré con feministas de la diferencia, con feministas de la igualdad, en los espacios de activismo mío,
¿no? En los que yo desarrollaba desde la universidad y después fuera de la universidad, en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de garantías de derechos específicos, me fui encontrando con mujeres que llevaban décadas haciendo este ejercicio. Obviamente es necesario para hacerse feminista hacer un tránsito en lógicas teóricas, ¿cierto? En perspectivas políticas. Y en esa vía, pues me fui dando cuenta que efectivamente no era solamente la experiencia vital propia, sino que era una experiencia compartida, ¿cierto? Y que habían muchos asuntos que simplemente habíamos naturalizado las mujeres, incluyéndome, y que nos incomodan, pero no siempre sabemos muy bien por qué, porque terminamos simplemente aceptándolo, asumiéndolo, y eso implica violencias, eso implica invisibilizaciones, eso implica, digamos, desigualdades estructurales profundas que se vuelven invisibles porque culturalmente se naturalizan, ¿cierto? Entonces creo que mirándome en mi mamá, mirándome en mis hermanas, mirándome en mis amigas y mirándome en las teóricas, fui comprendiendo un poco que había un camino político alterno, que era el camino político desde la perspectiva de los feminismos. Entonces, me considero una feminista en construcción. He transitado alrededor de las teorías, he transitado también, digamos, reflexionando constantemente mi propia experiencia cuando me denomino a mí misma feminista. Eh, Comprendo que evidentemente los feminismos pueden ser una propuesta política para el conjunto de la sociedad. Eso creo que es una aspiración muy importante porque hace parte de, digamos, de las rupturas profundas que se hacen con el patriarcado. El patriarcado tiene una forma de entender la política como un asunto de dominación, ¿cierto? Poder, dominación. Y los feminismos entienden que así funciona el escenario político, las relaciones sociales concretas, pero postula que es posible que hagamos proyectos comunitarios, colectivos, que reconozcan la historia diferenciada de cada una de las poblaciones y en este caso de nosotras las mujeres, en donde se interceptan tantas desigualdades, ¿cierto? Porque efectivamente hay desigualdades a toda escala en el mundo de las mujeres, aún dentro de las mujeres privilegiadas hay compartido violencias machistas, violencias patriarcales, descalificaciones, miradas instrumentales sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, voces silenciadas culturalmente. Casi siempre se intenta invisibilizar las voces de las mujeres. En la escuela pasa mucho. Si uno quiere hacer, digamos, un ejercicio de campo, la escuela es donde más se nota esa huella, esa impronta patriarcal que nosotras reproducimos porque el sistema patriarcal nos construye para ser reproductoras de esa conducta. Entonces, yo siento que soy una aprendiz, obviamente, pero estoy absolutamente convencida que es por la vía de los feminismos donde vamos a encontrar una propuesta política alternativa. Y pues hay historia de los feminismos, hay desarrollo de los feminismos. Al principio, cuando tú me presentabas, efectivamente yo me reconozco como una mujer de izquierda y de izquierda necesariamente soy feminista, ¿cierto? Porque pese a las tensiones históricas que ha habido entre la izquierda clásica y los feminismos, eh, no hay otro sitio diferente para los feminismos que la izquierda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues somos precisamente una propuesta revolucionaria, una posibilidad de comprender la política y la acción política de una manera diferenciada
Y bueno, la izquierda clásica ha tenido sus prácticas, en algunos momentos ha sido absolutamente excluyente con las mujeres, con rasgos machistas muy profundos, pero creo que precisamente posibilitar el diálogo entre los feminismos, reconocer a las mujeres que siendo militantes de la izquierda se han situado desde las voces feministas, también es muy importante. Entonces creo que hay un montón de convergencias teóricas, prácticas, del activismo, del reconocimiento de las mujeres, sobre todo de eso, porque los feminismos proponen que pasemos de las clasificaciones al reconocimiento, ¿no? Al reconocimiento concreto de los aportes de las mujeres. Por eso es que los feminismos, y yo me siento identificada con eso, reconocen las voces de las mujeres desde la antigüedad que fueron disruptivas, ¿no? Ellas no se reconocieron, no tenían cómo hacerlo como feministas, pero lo que hicieron está en clave de lo que nosotras entendemos por feminismo. Entonces, habría que hacer toda una conferencia, si se quiere, de esas diferentes desarrollos de los feminismos. Y bueno, yo creo que es un universo que me llama muchísimo la atención, en el que siento que puedo desarrollar también aportes y creo que lo más importante de un proyecto político es que las personas se sientan comprometidas, involucradas, reconocidas, aceptadas en nuestras diferencias y nuestras diversidades, ¿no? Porque las mujeres no somos homogéneas, somos diversas. Eso creería, Andreita, que me ha llevado al feminismo. Muchas gracias. Yo estoy impresionada con la forma en que hablas y realmente siento que sí, todos necesitamos alfabetizarnos en temas de feminismo, porque siento que a veces se distorsiona lo que es el feminismo. Y yo, o sea, como mujer al escucharte me siento plenamente identificada con todo lo que has dicho, o sea, no pudiste haberlo dicho mejor. Sí me encantaría poder seguir desarrollando y seguir alfabetizando en el tema del feminismo porque nos falta mucho como sociedad alfabetizar en este tema. Bueno, una última pregunta es, pues desde una perspectiva democrática, ¿cómo ves el tema de la agenda feminista en el actual gobierno Petro? Quisiera pues, conocer tu opinión. Bueno, eso es un asunto que tiene muchas complejidades, pero entonces voy a tratar de plantearlo como de la manera más sintética, aunque merece muchísimo más desarrollo, mucho más análisis, pero voy a darte como unas impresiones que tengo. Lo primero es que creo, no, más que creo, no, creer no, considero que efectivamente este es un gobierno que en la práctica ha recogido mucho de los planteamientos de las mujeres, ¿cierto? Y lo ha hecho en la práctica porque nosotras siempre nos hemos cuestionado que cada vez que se habla de agendas de mujeres, terminamos casi que en un plano de lo formal, ¿no? De lo formal es en el enunciado discursivo. Y en ese plano, pues al presidente se le ha criticado mucho o a la política del gobierno se le ha criticado mucho. Sin embargo, cuando nosotros revisamos las acciones de gobierno, evidentemente ha habido un interés por reconocer ese proceso diferencial de las mujeres en Colombia. Digamos, vamos a situarlo. Representación política en las instancias de gobierno. Creo que es uno de los gobiernos que ha contado más con las mujeres a la hora de hacer sus gabinetes, ¿cierto? Ha sido un honor que en las instancias ministeriales hayan habido mujeres, mujeres de izquierda, mujeres de ese espectro de coalición de gobierno, que efectivamente han estado cumpliendo un papel, que han estado poniendo el enfoque a la hora de elaborar la política pública. Entonces, casos como el Ministerio del Medio Ambiente, casos como el Ministerio del Trabajo, en su primer momento, en un segundo momento el Ministerio de Educación, o sea,
pienso que este es un gobierno que ha situado la capacidad y las posibilidades que tienen las mujeres eh, para ser parte de un ejercicio gubernamental. Entonces, en ese sentido, creo que más allá de los discursos generales, ha habido en la práctica una decisión política por reconocer esas trayectorias de vida de mujeres en las que muchas nos sentimos identificadas. Y el ejercicio honesto que han hecho estas mujeres es un ejercicio de verdad admirable, muy importante. Pienso que no es romantizar el asunto, ¿cierto? Evidentemente pueden haber críticas, consideraciones de lo insuficiente que pueden resultar a veces los intentos, los avances. Sin embargo, pienso que en clave de lo que somos en la izquierda ha habido un ejercicio coherente, ¿cierto? Ahora, en la prensa y digamos un poco en medio de tantas controversias mediáticas para acosar al presidente, casi siempre se destacan en materia del lugar de las mujeres como las reacciones, ¿no? Las reacciones, claro, el lenguaje es importante, evidentemente para nosotras las mujeres. El tema del lenguaje no es un asunto cualquiera, ¿cierto? Porque si bien lo han dicho los lingüistas, ¿cierto? Nosotros creamos el mundo con lenguaje, ¿cierto? Y entonces, pero pienso que también hay una relación entre acciones concretas y configuración o aprendizaje de los lenguajes. Entonces, yo pienso que el asunto central no es si nosotros obligamos a denominar el mundo como nosotras pensamos. Me parece que es más importante que se ejecuten las acciones de acuerdo a las necesidades políticas que por tantos años las mujeres hemos expresado. Entonces, pienso que en esa vía hay un reconocimiento a las mujeres. En segunda instancia, en el desarrollo del plan de trabajo del gobierno, que es ese Plan Nacional de Desarrollo, ese compromiso, por ejemplo, con la implementación del acuerdo de paz y la implementación de las reformas que este país lleva décadas sin ejecutar. Y creo que una de las que es más importante destacar es precisamente la reforma agraria, ¿cierto? Al frente de ese ministerio también estamos viendo a una mujer con unas capacidades extraordinarias, con un compromiso político ético que muestra eh, la disposición del gobierno para que no solamente se hable de la reforma agraria, sino para que esa reforma agraria tenga al centro las necesidades de las mujeres campesinas, ¿cierto? De estas mujeres que por mucho tiempo hicieron la resistencia, sostuvieron los campos por encima de la guerra. Eh, y hoy el centro de esa reforma tiene que ver con devolverle la tierra a los campesinos y a las campesinas, reconocer que las mujeres campesinas tienen un acceso diferenciado a la propiedad de la tierra, como lo dice el acuerdo de paz. Ese es un asunto central si nosotras queremos ser coherentes con las necesidades de las mujeres. Eh, y creo que ahí se están ejecutando en la práctica un gran porcentaje de las aspiraciones. Ahora, hay tensiones porque evidentemente los seres humanos siempre aspiramos como una especie de totalidad un poco extraña, como que no vemos bien los márgenes de la posibilidad y nuestros propios límites, ¿no? Eh, y creo que lo que deja este gobierno en materia de política que reconozca y valore y posibilite mejores condiciones para las mujeres es gigante. Vámonos a la reforma pensional, que ahora la Corte quiere tumbar, pero es una reforma que piensa en esas cientos de mujeres que no lograron una pensión. Creo que nosotras somos la población que con más fuerza estamos aisladas de unas condiciones básicas de seguridad social.
cientos de mujeres en este país fueron madres, cabezas de familia, que no lograron nunca cotizar para una pensión, que están hoy ancianas y en la pobreza, y la reforma pensional piensa efectivamente en reconocer esa vida de esas mujeres con un mínimo vital y además le posibilita a las mujeres que son madres, que han hecho este esfuerzo tan imperial y tan grande de trabajar, de criar a sus hijos, de estar solas y pues reconocer que pueden ser pensionadas con 300 semanas menos. O sea, creo que son hechos concretos, más allá de si se equivocó el presidente o la política en algún término en específico, que creo que en el camino podemos seguir creciendo todas y todos. Yo creo que el centro de la discusión política en relación con la ejecución del gobierno para las mujeres no puede ser simplemente las formas. Creo que hay que centrarnos en lo concreto y que los otros elementos, si bien son importantes, tenemos que seguirlos trabajando, pero dimensionar este avance significativo que hemos tenido las mujeres. Pienso que ahora, pues, evidentemente se deja un rastro profundo, hay nuevos liderazgos situados. Creo que viene un 2026 donde necesitamos las mujeres estar muy unidas para lograr que estas acciones concretas y la profundización de esos logros se sostengan en el tiempo. Por eso necesitamos que en el 2026 podamos tener de nuevo un gobierno progresista, que se colectivice muchísimo más la decisión política, que contemos con esas mujeres que han hecho un muy buen trabajo en esta experiencia. Y pues allí hay una candidata que creo que va a ir a una consulta y que es, digamos, una mujer también muy destacada en otro de los campos, que es Carolina Corcho. Y, y creo que más allá de las vicisitudes con las que tuvo su experiencia en el Ministerio de Salud, es una mujer con claridad política y que eso es posible gracias a una ejecución de un gobierno que ha sido transparente, claro, fuerte en el reconocimiento de elementos concretos de las necesidades políticas de las mujeres. Nosotras tendremos que construir unas nuevas agendas, reconfigurar, balancear, volvernos a juntar y tomar decisiones políticas, ojalá lo más concertadas, porque dentro del movimiento de mujeres también tenemos muchísimas diferencias políticas, lo reconocemos así, lo dialogamos, unas veces coincidimos, otras no, pero creo que el escenario político nos convoca cada vez más a que pongamos prioridades, que aportemos al mejoramiento de la vida de las mujeres y con ese mejoramiento de la vida de las mujeres vamos a poder ser una mejor sociedad y creo que eso nos interesa a todas y a todos. Pues eso es como mi idea general, Andreita, del lugar de las mujeres en este gobierno. Nancy, muchas gracias. Pues es como un bálsamo escuchar. A veces hay como que se pierde la esperanza, pero digamos hay que ver los avances, porque los hay. Y es un avance grande en una sociedad como la nuestra, que históricamente ha ignorado tanto las voces de las mujeres, entonces es algo que tenemos que reconocer y que valoramos profundamente. Me encantaría que este programa lo escucharan muchas mujeres, maestras, trabajadoras, campesinas, amas de casa, de todas las profesiones, porque es muy valioso. Todo el mensaje que nos dejas es infinitamente valioso y quizá este programa llegue a muchas mujeres. Entonces, los invito a todos a difundir esta valiosa información. Muy agradecidos con tu presencia en este programa y pues te queremos acá, te queremos seguir escuchando y queremos seguir alfabetizándonos también en el tema del feminismo. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Andrea, y a Contraportada por la invitación. Les agradezco mucho el esfuerzo que están haciendo y pues para lo que haga falta, acá estamos para aportar, para juntarnos y, y seguir soñando con un país en paz Así y es. que sobre todo reconozca que es posible hacer la política desde la visión de las mujeres. Perfecto.